Vamos a tratar de hacer como un repaso de lo que ha dicho Pablo hasta ahora. Evidentemente él empieza diciendo quién es, y de hecho es una de las cartas donde la diferencia, ¿se acuerdan? Lo han tocado, el saludo es bien grande y bien extenso, bien detallado, porque obviamente él no conocía esta iglesia. Es una, digamos, de esas pocas que a donde Pablo no había alcanzado directamente, no lo había fundado directamente. Y por lo tanto hay muchas cosas que se dicen de él, incluso de sus hermanos raciales, de los judíos. Y por supuesto, él tiene que dejar claro que él es un siervo de Cristo, anuncia el Evangelio, y fue llamado, aunque no estuvo en el ministerio terrenal de Cristo, fue llamado por el Señor mismo a ser apóstol. Es decir, que la autoridad viene del mismo Señor Jesucristo. Y bueno, nada, él empieza entonces a hacer una, si se quiere, disertación, exposición, y empieza hablando. ¿Alguien recuerda que en estos dos primeros capítulos ha hablado de dos grandes grupos, si se quiere? ¿Alguien recuerda de qué tipo de grupos habló? Está hablando hasta ahora de dos grupos principales, que unos son los gentiles primeramente, y hace una descripción, por supuesto basándose en los casos, digamos, más aberrantes, por decirlo de alguna manera, en donde los gentiles, y está hablando desde la posición del judío, obviamente, esa conducta gentil se ha deformado, es decir, su humanidad se ha deformado tanto. Menciona que los hombres dejan de tener su función natural, las mujeres, todos se entregan a pasiones vergonzosas, y por supuesto cuando él hace ese análisis, si eres judío, dices, menos mal que yo no soy. Es decir, ubícate en el contexto, es lo que te quiero decir. Imagínate los judíos que están escuchando eso, porque esta iglesia estaba compuesta, en este momento se presume que la mayoría era gentil, porque obviamente ellos están en Roma, pero originalmente, según lo que se cree por la fecha, y esto explicaría muchas cosas de las que él toca en el libro, originalmente la iglesia es fundada por los judíos que creyeron en el Señor Jesucristo. Recuerdan que todo empezó en Jerusalén, y cuando Esteban empieza a hacer, ocurre mejor dicho, el martirio de Esteban, empieza una persecución de parte de los judíos con apoyo de las autoridades, y se empieza a expandir el Evangelio. Hay un momento en que ese Evangelio no solamente lo llevan los apóstoles, sino los mismos discípulos. O sea, vemos varios ejemplos de esto, y en algún momento estos judíos creyentes, hoy se les diría judíos mesiánicos, se asientan en Roma o crean esta iglesia, se forma esta iglesia en Roma. Pero ¿qué pasa en Roma en el año 49, si mal no estoy, 49-50? ¿Alguien sabe o recuerda ese momento particular de lo que ocurre en Roma ese año con los judíos? En ese momento o en ese tiempo hay una orden para que expulsar a todos los judíos. De hecho, eso está indicado en la Biblia. Y esa expulsión, se presume incluso que por eso Priscila y Aquila, si mal no recuerdo, se encuentran con Pablo en el Asia de ese momento, y por eso trabajan con él. Pero digamos, después cuando en la carta al final les manda sus saludos, es decir, ellos han retornado. Entonces háganse la idea, se forma la iglesia por judíos creyentes, poco a poco se van incorporando gentiles, está la expulsión posterior de los judíos, tienen que salir, y ya después cuando regresan, porque unos años después le permitieron regresar, la mayoría de la iglesia es gentil, y se imaginan las fricciones. O sea, les digo que yo admiro a los pastores por algo, bueno, por muchas cosas, pero dentro de ese algo es que tienen que trabajar con las personas. Y trabajar con las personas, nosotros créanme, como en nuestra naturaleza caída, es difícil trabajar con las personas. Todo el mundo, decimos nosotros, jala para su lado. Hay conflictos. Y ahora imagínense el conflicto entre estos dos grupos que tienen un backup, un trasfondo tan diferente,
una manera de ver la vida, una cosmovisión tan diferente, y por supuesto empiezan los roces. Bueno, volviendo al punto, él empieza a hablar de este grupo gentil y describe muchos vicios, digamos, del mundo de esa época que hoy no nos son tan lejanos. Lamentablemente lo estamos viendo mucho en nuestros días. Y por supuesto, ¿cómo suena esto? Supongamos que esta es la iglesia de Roma y los que están para acá son judíos y los de allá son gentiles. Entonces, imagínense ustedes acá, menos mal que yo no soy gentil, menos mal que yo vengo yo nunca practiqué eso es con aquel grupo. Pero entonces Pablo no se queda allí. Después de que describe a los gentiles, empieza a describir, yo diría más bien a los moralistas. Hay un punto en que empieza a decir, oh, y tú que los juzgas, pero al final haces lo mismo. Está hablando de los moralistas, independientemente que sean judíos, gentiles, o sea, vayámonos afuera de la iglesia, hasta un ateo puede ser moralista. Y entonces también empieza a describir esta persona. Pero hay un momento en que ya desde esa posición de tranquilidad, entre comillas, de los judíos, ¿verdad? Yo no soy así, resulta que se voltea y empieza a decirle, ¿y tú, judío? Y por supuesto aquello que hice yo. El que hice yo es lo que vamos entonces a conversar hoy. Recuerdan que en la clase, o mejor dicho, la predicación pasada, Isaac les hablaba de un címbalo que retiñe. Utilizó esa metáfora para hablar de lo que Pablo tocó en los versículos del 17 al 27, ¿no? Y creo que es importante que retomemos la lectura para ubicarnos en contexto. Entonces, por favor, vayámonos al libro de Romanos, obviamente capítulo 2. Capítulo 2, versículos, vamos a empezar desde el 17. Lo voy a leer en la Reina Valera. Dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío. Y ahí es cuando los judíos, ¿qué hice? Dice, y te apoyas en la ley y te glorías en Dios, y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestros de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Literalmente dice, ¿robas de los templos? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Entonces imagínense, ok, ya tengo la atención de ellos. Evidentemente esto ¿a qué te refieres, Pablo? Y obviamente hay una serie de cosas que ellos sabrían de momento a qué se refería Pablo, pero otras que no. Pero Pablo, ¿qué nos estás diciendo? Si nosotros somos el pueblo de Dios, el pueblo que Dios ha seleccionado, nosotros nunca hemos practicado esas cosas espantosas que hemos practicado ya fuera los gentiles o los paganos, ¿y cómo tú nos estás diciendo esto? Entonces, obviamente ya empieza Pablo a llegar. Acuérdense que esto es un abreboca. Si nosotros estudiamos Romanos por parte, vamos a desvirtuar el mensaje. Quiero decir, no por parte, porque obviamente hay que estudiarlo por parte, no podríamos hacer todo un estudio del libro de un solo golpe, porque perderíamos la profundización. A lo que me refiero es que, de hecho, esto aplica a cualquier libro de la Biblia. Si nosotros seleccionamos una porción sola, muchas veces podemos llegar a conclusiones erradas, porque una porción siempre está conectada con su contexto en ese libro y saliendo del libro con toda la Biblia. Entonces eso es importante tenerlo en mente. Okay, entonces Isaac hacía esa referencia y utilizó la comparación del címbalo que retiñe. No sé si es tan claro que un címbalo es parecido a un platillo, ¿no? O sea, es como un instrumento musical
hay de los chiquititos, tipo, creo que lo usan los gitanos, no recuerdo, perdón, y los platillos que nosotros conocemos. Entonces un címbalo que hace un sonido aislado, solo, no es nada, digamos. Entonces él decía que era un instrumento ruidoso porque estaba en un estado de vanagloria, era un instrumento vacío, porque obviamente estaba en un autoengaño, era un instrumento roto porque estaba en un estado de corrupción, y era un instrumento falso porque estaban en una mentira, básicamente. Entonces, haciendo entonces el recuento, Pablo lo que ha usado hasta ahora, hasta lo que lleva de la carta, son situaciones hipotéticas. Es decir, yo voy a plantear, digamos, situaciones de lo que la gente pueda decir a su favor. Recuerden que a estas alturas Pablo ya era un ministro curtido, un hombre curtido en la fundación de iglesias, en su ministerio. Llevaría aproximadamente unos 25 años. Y por supuesto ya habría escuchado cuánto argumento cada grupo ponía. Y entonces lo que está planteando en la carta es eso, lo que ya sabe que le van a responder está allí. Digamos, lo que va a apuntar es que todos estamos quebrados, en quiebra espiritual, básicamente. Entonces, acá en los versículos que vamos a estudiar, o mejor dicho, hasta ahora lo que ha indicado, fíjense, quiero que entremos como que en contexto real y no pensemos que es que, yo les decía ayer a los muchachos en la reunión que tuvimos, no pensemos que porque va a describir a los judíos de esta manera, pensemos en unos tipos que eran, no sé, un Rasputín, o sea, la nariz espantosa, la maldad saliéndosele por los poros, y los judíos sí son malos. Los judíos eran igualito que nosotros. Es decir, si nosotros hubiésemos sido judíos, hubiéramos hecho lo mismo exactamente que ellos. Y no se necesita ser un perverso al estilo, no sé, estafador, asesino, idólatra, para ser lo que él está describiendo que son. Quiero que digamos, que tengan eso en mente, que digan, Señor, ¿qué paralelismo hay con esa situación que tú estabas planteando y yo? O sea, no quiero que piensen en ningún otro más, sino cada uno cuando esté escuchando el mensaje, Señor, revísese, yo soy así, yo tengo algo que cambiar en este respecto. Entonces, humanamente hablando, los judíos ciertamente tenían un estándar moral más alto que los gentiles. Pablo lo que está es construyendo sus casos, digámoslo así, de demostración, con casos extremos y casos, digamos, comunes. Recuerden que el pueblo, los judíos primero sí eran el pueblo escogido del Señor. Ellos eran los receptores de la ley, porque Pablo se los está diciendo en estos versículos que acabamos de leer. Habían sido los receptores de la ley, o sea, ellos recibieron la revelación del Dios único y verdadero. Recuerden que en el mundo antiguo todo el mundo era politeísta. Los únicos, extrañamente, humanamente hablando, eran los judíos, y siempre lo han sido. Obviamente después surge el Islam, etcétera, pero esa idea, digamos, entre comillas, novedosa, que así lo describen los historiadores, realmente era porque venía de revelación del Señor. Luego, instruidos en verdad, les dijo que eran instruidos en verdad, y obviamente que sí, a diferencia de los gentiles, habían sido llamados a ser luz en las naciones y maestros. O sea, era maestro porque eran los únicos que habían recibido esa instrucción, esa educación, ese conocimiento del Dios vivo. Pero al mismo tiempo había una realidad que es que no tenían que gloriarse. Por tema de tiempo no vamos a ir al versículo, pero quien lo quiera anotar, Salmo 115:1 habla de eso. Y en Deuteronomio 9:6 el Señor se los dice. No crean que es más, ese sí lo vamos a buscar, por favor. Si alguien lo tiene, Deuteronomio 9:6, lo leo en la Reina Valera contemporánea. Debes saber, si el Señor tu Dios te da posesión de esta bella tierra,
no es por causa de tu justicia, pues lo cierto es que tú eres un pueblo muy obstinado. Entonces fíjense, las cosas que le habían descrito, que si eran maestros, receptores de que eran pueblo de Dios, etc., esas cosas sí eran ciertas, claro que eran ciertas, pero el problema es, ¿dónde estaba el problema? El problema estaba dentro de ellos, en su corazón. Entonces Pablo hace, en esta porción previa, hace mención a 3 cosas: robo, no sé si se dan cuenta, robo, adulterio e idolatría. Les dice en el previo, les dice, tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. O sea, lo que les quiero decir con esto no es que le está diciendo que todos los judíos eran unos ladrones, que le pegaban, aquí no se usa la expresión, eran infieles a sus esposas. Los venezolanos saben lo que yo iba a decir. Eran infieles a sus esposas y que se la pasaban, no sé, robando los templos de los ídolos. O sea, se imaginan esa descripción, aunque si lo leemos así de buenas a primeras creemos que son unos desgraciados. Y no, a lo que se está refiriendo, robo, ¿quién ha robado? Todo. O sea, de chiquito algo tuvimos, de niño lo quiero, ¿sabes? Ay, pero es mío, o una idea, o sea, no tiene que ser ni siquiera algo, digamos, otro ejemplo, adulterio. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Cualquiera de los judíos pudo haber argumentado, yo no adultero, y de verdad hay muchos de ellos que se toman en serio el tema del matrimonio. Pero, ¿qué dijo Jesús del adulterio? Que no era tema de cometer el acto físico, ya cuando lo habías pensado acá, ya habías cometido adulterio. Entonces, fíjense que la ley es más profunda que eso. Y luego, la idolatría. Hay mucha discusión de a qué se referían exactamente, que si ellos... Es difícil encontrar un judío de esta época que sea idólatra, de esta época de cuando escribe Pablo, porque ellos aprendieron la lección bien duro en las épocas pasadas, cuando el Señor los sacó de la tierra y los llevaron a los babilonios. Ellos más nunca en su historia volvieron a hacer lo que eran originalmente. ¿Se acuerdan? Que el Señor les advertía. Y al final insistieron en la idolatría. Ok, vamos a avanzar porque ni siquiera hemos entrado propiamente en los versículos. Voy a leer la porción de hoy entonces. Es verdad, si obedeces a la ley, la circuncisión es provechosa. Pero si la desobedeces, será como si no estuviera circuncidado. Por lo tanto, si el que no está circuncidado obedece lo que la ley ordena, no se lo considerará como si estuviese circuncidado. Y el que no está físicamente circuncidado, pero obedece a la ley, te condenará a ti, que desobedeces a la ley, a pesar de que tienes la ley y estás circuncidado. Porque lo exterior no hace judío a nadie, y estar circuncidado no es una señal externa solamente. El verdadero judío lo es en su interior, y la circuncisión no es la literal, sino la espiritual, la del corazón. Y es que el judío de esta manera es aprobado, no por los hombres, sino por Dios. Lo leí de la Reina Valera contemporánea. Entonces vamos empezar a ver qué es la circuncisión. Yo creo que todos lo hemos escuchado y la mayoría entendemos a qué se refiere el término. Primeramente, la circuncisión no era algo exclusivo de los judíos en ese momento. La circuncisión otros pueblos ya la practicaban. Digamos, había muchos propósitos. Se cree que había muchos propósitos para la circuncisión en los diferentes pueblos. Obviamente uno era el tema de salud y de higiene. Hoy en día se ha demostrado que la circuncisión tiene una cantidad, bueno, los que están estudiando medicina me imagino que entenderán más de lo que voy a hablar. Y es que la circuncisión se ha demostrado que cosas que yo me quedé sencillamente impresionada. No solamente, yo sí había escuchado desde hacía tiempo que las mujeres judías cuyos esposos estaban circuncidados tienen mucho menos probabilidad de incidencia de cáncer de cervix, de útero, etc. Pero al mismo tiempo estuve leyendo que la circuncisión hoy en día, la Organización Mundial de la Salud la recomienda para las regiones de África donde hay alta incidencia de SIDA. Y es porque se ha demostrado que los hombres circuncidados, entre los heterosexuales evidentemente,
hay menos contagio, menos transmisión del SIDA. Entonces tú dices, wow, evidentemente Dios sabe lo que estaba haciendo. Es igual que el tema de los alimentos, a veces no entendemos por qué el Señor declaró impuro, obviamente hay un tema espiritual de fondo, como todo lo que hace el Señor, pero estaba protegiendo a su pueblo. Sin embargo, no se queda allí el asunto, porque si es por salud y por cuidado, no se hubiese diferenciado absolutamente nada de los otros pueblos. Bueno, pero empecemos definiendo. La circuncisión es sencillamente el corte de ese pedazo de carne, digamos, del miembro viril. El Señor manda circuncidar a todos los varones a partir del 8º día. Y ahí va el punto. La circuncisión que Dios les da tiene un propósito más que físico. Es un propósito que va hacia lo espiritual. Pero obviamente se la da como señal física también de esa pertenencia al pueblo, de esa persona que pertenece al pacto, al pueblo del pacto. Recuerden que el Señor hace varios pactos, de hecho, en la Biblia. Y uno de los pactos que hace es con Abraham. Y Abraham es al primero, o sea, el padre, que va a ser el padre de la nación, es al primero que le manda a circuncidarse. Bien, ¿por qué? A veces uno se hace la pregunta, ¿por qué el Señor escogió la circuncisión? O sea, ¿por qué, no sé, una marca visible en la oreja? ¿Por qué, no sé, una raya, una cicatriz en alguna parte visible? Ahí hay, digamos, una lectura más profunda, es donde quiero que todos vayamos, ¿no? Primero que la circuncisión es hecha en una zona súper íntima del hombre. O sea, no es una cosa visible, no estamos hablando de que se lo hicieron los aborígenes de tal y cual lado donde andan como Dios los trajo al mundo y todo el mundo puede ver, no. Sí, y eso habla de intimidad, eso habla de algo muy, muy privado, de lo más interno. Aparte que, y más cuando vemos la circuncisión de Abraham, él tiene que exponer su desnudez para que le sea realizado el corte, la circuncisión. Y eso si lo entendemos más todavía en el contexto judío, ¿cómo los judíos veían la desnudez? Quizás hoy en día somos un poquito, no, bastante en nuestra cultura. Bueno, hay gente que sale prácticamente desnuda en la televisión, en todas partes, ya eso es como que parte del común de hoy. Entender la desnudez como que algo súper normal, pero en aquellos tiempos no. Y menos para el judío. ¿Alguien recuerda cuál es la primera mención a la desnudez? En la Biblia, digo. Adán y Eva. ¿Y en qué circunstancia? Exactamente, cuando caen. La desnudez per se no tenía nada de malo. Ellos andaban desnudos y no se habían dado cuenta. Pero la vergüenza, cuando ellos caen, cuando ellos pecan, la vergüenza es una cosa terrible. Ustedes han soñado ese sueño creo que es recurrente, ¿será que nos lo heredó Adán y Eva? Han soñado que llegan a la escuela, a la universidad, al trabajo y de repente estoy desnudo, no sé, intensamente creo que tocan algo en la película. Es un tema de exposición, de algo tan te sientes, es que la palabra misma desnudo es como vulnerable, ¿me entiendes? Es vulnerabilidad. Es exponer tu vulnerabilidad para que esta incisión sea realizada. Entonces, eso ténganlo en mente para poder entender por qué el Señor también escoge esta señal. Después está el tema de que es realizada en el miembro que está, obviamente visible, que está asociado a la reproducción. Y Abraham, la promesa que se le hace es para él y para su, y la palabra es simiente. O sea, simiente viene de semen, semilla, para su descendencia. Entonces, obviamente, también hay una asociación simbólica allí, espiritual más profunda también. Y en ese sentido nos da el contexto para poder entender por qué el Señor seleccionó la circuncisión como señal para su pueblo.
Entonces, fíjense, hay unas palabras claves que quiero que tengan en mente, de acuerdo a lo que hemos dicho. La palabra carne, o sea, tienen que cortar la carne, tienen que cortar, la misma palabra cortar, íntimo, intimidad, simiente. Y en el caso de Abraham específicamente, ¿Abraham fue circuncidado a qué edad? 99 años. Y ya tenía a Ismael, aproximadamente Ismael tendría unos 14 años, su hijo mayor. Y cuando el Señor le ordena circuncidarse, él obedece. Nuevamente es un acto de fe, le cree al Señor, yo obedezco, y de consagración, porque sabe que es una manera de afirmar ese pacto que el Señor ya tiene con él y le está dando. Entonces, fe refleja la confianza que el Señor, en lo que el Señor le dice, acciona. La carne en la Biblia, ¿qué simbología tiene? ¿A qué está asociada? La carne, al pecado. Y ojo, a veces esa palabra carnal, mundano, se ha llevado a los extremos. Entonces, carnal, mundano, es que no puedo disfrutar nada. De hecho, se llevó tanto al extremo que el mismo Pablo Pablo y por supuesto los demás cristianos apóstoles tenían que defender la fe, porque hay gente que asociaba que todo lo del cuerpo era malo. O sea, deleitarse en una comida es malo, bailar es malo, no sé, tener sexo es malo, cuando todas esas cosas son, o sea, el matrimonio fue creado, el sexo es la idea del Señor, la comida misma el Señor nos lo dio. La cuestión se llevó a tal punto que había gente que decía que Dios no pudo, que Jesús, de hecho, eso está en un área allí de la metafísica del gnosticismo, que Jesús no pudo haber venido en carne. Que Jesús vino, pero no vino en cuerpo porque el cuerpo es malo. O sea, es llevar un concepto al extremo. ¿Okay? Entonces quiero que también estemos claros en eso. Y bueno, creo que gracias a Dios no estamos en un ambiente casi que, ¿saben que hay ambientes casi que de esenios? De esos que se reprimen de todo, pensando en que la carne abarca cualquier cosa que tenga que ver con lo físico. Y en nuestro cuerpo, ¿quién lo creó? El Señor. Ok, cortar obviamente implica derramamiento de sangre, ¿verdad? Muy típico en el pacto antiguo. Moisés bañó con sangre cuando hizo el pacto que bajó con los 10 mandamientos, no al principio, en la segunda vez. Intimidad, se está refiriendo a lo más interno del ser humano. Simiente, obviamente que está hablando de una descendencia que va a estar consagrada para el Señor. Y obediencia, que es la disposición de la voluntad del corazón para honrar a Dios haciendo lo que a Él le agrada. Entonces imagínense, ya con esto en mente, teniendo claro lo que es la circuncisión, vemos como que más claramente lo que dice en el versículo 25, cuando Pablo dice: es verdad que si obedeces a la ley, la circuncisión es provechosa, pero si la desobedeces será como si no estuviese circuncidado. Y aquí vamos, entonces, lo que Pablo les está diciendo es: mira, tú puedes tener la marca física que Dios ha ordenado, pero si tú no haces lo que dice la ley, no hay ninguna diferencia con un gentil. Eso es lo que les está diciendo en otras palabras. O sea, a ver, lo que les está diciendo es: si tú quiebras la ley, como efectivamente se lo acaba de comprobar, has robado, has sido adulterado, el tema de la idolatría, muchos piensan que es a la idolatría a la que estaba acostumbrada Israel, otros dicen que es porque hay unos judíos que hacían negocios con ciertas cuestiones asociadas a los templos paganos. Sea como fuere, Pablo le acaba de demostrar: tú también quiebras la ley, o sea, tú no te salvas, y cuando no cumples con la ley, lo que estás quedando es en la misma posición del gentil. Entonces, la circuncisión no te sirve de nada
Si tú no practicas lo que Dios te dice que debes practicar, no haces lo que Dios te dice que debes hacer. De hecho, vamos a hablar un poquito más adelante de ese hacer con respecto a esa disposición interna. Entonces, vayámonos un momentito a Jeremías 9, 25, 26, por favor. Jeremías 9, 25, 26. Ya viene el día en que castigaré a los circuncidados y a los incircuncisos. Palabra del Señor. Castigaré a Egipto y a Judá, a Edom y a los descendientes de Amón y de Moab, a todos los que se hallen en el lugar más recóndito y a los que viven en el desierto. Ciertamente todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Les está demostrando que, mira, yo sé que el Señor te dio la palabra, nos dio la palabra, la ley, que eres conocedor, no sé qué, pero tú también quebraste y como pueblo hemos demostrado una y otra vez que realmente la circuncisión nos quedó como una marca física. Lo que les está diciendo es que si al quebrar, al no tener esa disposición de permanecer constantemente agradando al Señor, es una cicatriz, básicamente, no hace nada. Y esto de repente a nosotros nos suena así como que, bueno, le está diciendo que su circuncisión queda como cicatriz. Bueno, ¿cuál es el problema? Créanme que para el gentil esto era chocante, perdón, para el judío. Ustedes se acuerdan un poco la historia de cuando el Señor, contraargumentándole a los fariseos, les habla del buen samaritano. Creo que esa es una de las parábolas que más conocemos. Y cuando les explica que pasó un sacerdote cuando vieron al hombre herido y siguen de largo, y pasó el otro judío y le pasó de largo, hasta que un samaritano es el que lo atiende, le dice al del mesón, cuídalo, le te dejo la plata, etcétera, etcétera. Nosotros leemos esa parábola, bueno, sí, mira, se portó que sí actúa, bueno, judíos bien malos. Pero es que resulta que esto era hiper chocante para un judío, porque le estaba diciendo que el samaritano, que no conoce, o sea, es decir, ustedes yo no sé si saben el trasfondo entre los judíos y los samaritanos de esa época. O sea, decirle samaritano a un judío, se los dejo como tarea para que amplíen un poquito el contexto. Que un judío, a una persona le dijera a un judío que el samaritano era mejor que él, era bien chocante, porque se supone que el samaritano estaba en esa región que una vez que se llevaron a Israel en cautiverio, mejor dicho, enviaron a gente pagana para habitar el territorio, y ellos se mezclaron mucho, o sea, ellos prácticamente no los consideraban judíos. Y eso, imagínense en palabras de Jesús hacia los fariseos, o sea, los fariseos que eran tan cerrados, era un insulto básicamente. Es como que en los tiempos de David a algún judío o israelita le hubiesen dicho filisteo. ¿Se acuerdan cómo le dijo David? Este incircunciso que estaba blasfemando cuando estaba hablando del gigante, de Goliat, que está retando al Dios de los ejércitos, al Dios vivo, etc. Precisamente era una manera de describir un comportamiento pagano. Entonces imagínense cuando Pablo les dice a ellos que su circuncisión, que es una marca tan preciada para ellos, queda como una cicatriz si no cumples con la ley. Si no cumples, y no solamente cumplir en el sentido de que el deber, sino disponer el corazón para cumplir. Ojo, no está hablando, quiero que quede claro, Pablo no les está diciendo que porque practiquen la circuncisión, esa es su acusación. No. Pablo lo que les está diciendo, de hecho, la circuncisión es una idea del Señor mismo. Si nosotros vamos al Génesis 17, del versículo 9 al 14, ahí vamos a ver, si alguien lo tiene rápidamente, por favor, vamos a ver cuando el Señor le pide a Abraham que se circuncide. Dios también le dijo a Abraham: tú por tu parte guardarás mi pacto, tú y tu descendencia, por sus generaciones. Este es el pacto que yo hago con ustedes y que ustedes guardarán, es decir, tú y tu descendencia. Todo varón que haya entre ustedes será circuncidado. Ustedes circuncidarán la carne de su prepucio como señal del pacto entre nosotros. A los 8 días de nacido será circuncidado todo varón que haya entre ustedes, entre todas sus generaciones.
lo mismo los nacidos en casa como los comprados por dinero a cualquier extranjero, y que no sean de su linaje. Será circuncidado el que nazca en tu casa, el que comprares con dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Y le dicen el 14, todo hombre incircunciso que no haya circuncidado la carne de su prepucio será eliminado de su pueblo por haber violado el pacto. Es decir, no debía ser contado ante el pueblo judío. O sea, lo que quiero que vean es que ciertamente la circuncisión sí tenía peso. Pablo no les está acusando por ser circuncisos, físicamente hablando. Era una señal que el mismo Señor había ordenado. Pero a lo que quiere apuntar Pablo es a esa jactancia no, espérate, lo que les comenté al principio, yo soy judío, yo no he practicado esas cosas horrorosas que tú estás diciendo, Pablo. O sea, yo recibí la ley, yo soy instruido en la verdad del único Dios verdadero. Pablo le dice, sí, es cierto, pero espérate, tú no eres perfecto, has hecho esto, o no. O sea, a nosotros nos preguntan aquí y nos dicen, ¿tú has robado alguna vez en tu vida? Levántese el que no ha robado en ningún momento. Ninguno aquí podríamos, o sea, no podríamos hacerlo. ¿Se acuerdan cuando hallaron a la mujer, a la prostituta, o bueno, a la mujer que cometió adulterio, y la llevan para hacer caer al Señor Jesús? ¿Qué le dicen ellos? La ley dice esto, y que ajá, ¿qué vas a hacer tú? Como pensando que ya lo tenían arrinconado. Jesús le dice, bueno, sí, la ley dice eso, vamos a hacerlo. Tira la piedra primero que esté sin culpa. Y, o sea, ¿cómo hago? Y el otro empieza a recordar cuando, no, yo no puedo, se va. Y, bueno, yo no lo hice, pero sí pensé, te vas. Y uno a uno se empezaron a ir. O sea, la misma evidencia te dice, o sea, lo que le está diciendo Pablo, la misma evidencia te dice que tú a veces te comportas como un gentil. No tienes que llegar a ese extremo, pero te has comportado como un gentil. Entonces, lo que les quiero decir es que la señal básicamente era, en analogía, como un anillo de boda. Bueno, yo no lo tengo, mi esposo está ahí, ojo. Yo creo que esto es tema de contexto venezolano, nos acostumbramos tanto por tema de inseguridad a no usar los anillos. Y bueno, para mí obviamente la marca es interna, pero ciertamente un anillo de boda está para eso. Una alianza que le llaman, o el arras de matrimonio, ¿verdad? Es una señal que te da digamos, un testimonio hacia otros, estoy casada, casado, y al mismo tiempo la persona que lo porta le recuerda, en un caso, porque obviamente el recuerdo está aquí siempre, pero digamos, en un caso así donde está tambaleando y ve su anillo, es un recordatorio también. La circuncisión es algo como eso, es una señal de un pacto, no es el fin en sí mismo. El anillo no es el matrimonio, es una señal de un pacto de ¿qué? De exclusividad, de entrega mutua, de fidelidad, de compromiso. Eso es la señal de la circuncisión. Entonces, pero es más profunda, ¿por qué? Porque el anillo tú te lo puedes quitar y poner, pero la señal de la circuncisión estaba en el varón hasta, o sea, no, obviamente ya no había manera de reversarla. Era una señal perenne para toda la vida. Se supone que tú debes ser fiel a Dios durante toda tu vida. Entonces vemos que la circuncisión no era el fin en sí mismo, no era una boleta de aprobación, no era así como que, bueno, soy judío, soy circunciso, está listo. Quiero que vayan pensando en el paralelismo en la iglesia de hoy, en nosotros como cristianos. Bueno, ya cumplí con esto, ¿verdad? Pertenezco al pueblo de Dios, ¿ok? La circuncisión es, como muchas veces me refiero en la clase de escuela dominical, como otras cosas en la Biblia, es una moneda de dos caras, o es decir, es una cara de una moneda, y la otra cara, es decir, la marca física es una cara, que es la circuncisión, pero la otra marca, ¿cuál es?
la que viene del corazón, o sea, la fidelidad. ¿Le suena así como que paralelo a nuestra salvación? Nuestra salvación no se trata, pasé, hice una oración, subí al púlpito un llamado, una campaña de evangelización, yo qué sé, o que el pastor llamó, yo recuerdo que hice la oración, listo, checklist, ya tengo la circuncisión, ya soy parte del pueblo de Dios. Entonces quiero que vayan pensando e internalicen esas situaciones, porque a pesar de que se trata de un tema que ya no nos toca directamente, porque el Señor, gracias a Dios, bueno, nosotros las mujeres estuviéramos salvadas, pero yo me imagino que ustedes los hombres deben decir, gracias Padre, no hay que circuncidarse, aunque ojo, tiene muchos beneficios, ¿no? Pero, y aún así, hoy en día sería muy diferente, porque hoy en día hay anestesia, procedimientos médicos, te lo hacen y listo. Pero, digamos, Abraham, ustedes saben, o sea, ustedes recuerdan el caso, de hecho, mencionado en Génesis, con los 12 hermanos de las tribus de Israel, su hermana Dina, de ella se enamora un hombre incircunciso, un gentil, el hijo de un rey de un pueblo vecino, y se acuesta con ella. No se ve casado, y ustedes recuerdan qué le hicieron dos de ellos al resto, a esa familia o a ese pueblo, digamos. ¿Qué pasa? Deshonran a la muchacha, porque en ese tiempo era así, o sea, se tenía, obviamente, es decir, se acuesta con ella, no se sabe si es que la viola o la engaña, el tema es que se acuesta con ella. Sí se enamora de la muchacha porque el rey le manda a decir a ellos que su hijo quiere casarse con ella. Y estos dos hermanos de Israel les dicen, ok, ¿te quieres casar? Bueno, sí, mira, pasa lo siguiente, nosotros somos circuncidados y es una ley para nosotros, pero ustedes no están circuncidados. No, tranquilo, no hay problema, si es por eso, mi hijo se quiere casar con ella, chévere. Bueno, perfecto. Todos los hombres se tienen que circuncidar. ¿Qué estaban haciendo ellos? ¿Integrándolos al pueblo? No, pero hay un versículo particular que dice, y cuando ellos estaban en el peor punto del dolor de la circuncisión, o sea, lo que me refiero es que la circuncisión hecha de adultos, así decimos en Venezuela, rimpelado, no sé si me entienden, pero esa circuncisión es dolorosa y por supuesto hasta hoy en día necesita un tiempo de recuperación. ¿Y qué hicieron estos hermanos? Sencillamente, cuando los otros estaban incapacitados para pelear, fueron a traición, porque básicamente es a traición, y empieza una venganza, digámoslo así. De hecho, Josué después los reprende y les dice, ¿qué hicieron? O sea, los han puesto en contra nuestra, ahora van a ser nuestros enemigos. Pero bueno, eso es lo que quería llegar, ¿no? La circuncisión, cuando Abraham dice sí, acepto, o sea, uno lo lee muy rapidito así, pero créanme que eso es un acto de fe y de consagración. Eso tenía unas implicancias dolorosas, físicas, de molestia, pero era, digamos no, era obedecer a lo que el Señor le estaba pidiendo. Ok, entonces continuamos. Les voy a leer textualmente. El propósito de la circuncisión siempre fue ser una señal externa, escúchese bien, externa, distintiva de Israel para reflejar fe y consagración internas al Dios vivo. Un símbolo de una relación entre el corazón de ellos, o sea, lo más íntimo de su ser, y Dios su Señor. Eso quiero que lo tengan claro. La circuncisión física era un símbolo externo, una señal externa de algo que había ocurrido o que se vivía internamente. Sin embargo, busquemos un momentito Deuteronomio 10:16, por favor, alguien que por acá lo busque, y Jeremías 4:4 por allá, por favor. O sea, el Señor les dice, no es un concepto nuevo, sino que durante el Antiguo Testamento les estaba diciendo, circunciden su corazón, circunciden su corazón, circunciden su corazón.
Y hay un momento que el Señor se obstina. ¿Se acuerdan cuando le dice, ya no quiero más sacrificios, estoy harto de ese olor a grasa quemada? Serían nuestras palabras actuales, me es hedor eso. O sea, yo lo que quiero es, ¿qué cosa? Misericordia quiero y no sacrificio. O sea, los rituales, hacerlos por solas no les sirve de nada, más bien me asquean. ¿Por qué? Porque están yendo a otros ídolos, porque están, o sea, una barbaridad es lo que están haciendo. Y al final, o sea, sabe el Señor que ellos por su cuenta nunca iban a poder, lo demostraron una y otra vez. Y es por eso que hace la promesa de un nuevo pacto. Ese pacto ya lo hemos hablado bastante en Hebreos. Y se acuerdan cuando les dice, de una u otra manera, haré un nuevo pacto con ustedes. Y si quieren tomen las notas de las citas para quienes les gusta anotar. Jeremías 31, del 31 al 34, en el 32, 36 al 41, Ezequiel 36, 26, 27. Hay varias maneras de describir este pacto. Es que les quitaré el corazón de piedra y les daré uno de carne, uno que sienta de acuerdo a lo que yo quiero, no que sea endurecido como ustedes han sido. Inscribiré mis leyes dentro de ustedes. Nosotros como cristianos hoy tenemos un tremendo beneficio. Y es que el Señor, una vez que nos hace nacer de nuevo, ¿quién mora dentro de nosotros? El Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo nos capacita, o sea, nos circuncida, nos da ese corazón nuevo de carne, nos capacita, trabaja con nuestro carácter, nos hace parecernos a el Señor, al Hijo mayor, digámoslo así, a su unigénito, nos hace parecernos a Cristo. Y eso le agrada al Padre. Y esa bendición ellos no lo tenían en esa época. Entonces, bueno, en el versículo 26 le dice, por lo tanto, si el que no está circuncidado obedece lo que la ley ordena, ¿no se le considerará como si estuviera circuncidado? Quiero que esto quede bien claro, porque incluso con una frase que él dice anteriormente, que si el pagano hace lo que la ley dice, y lo que está demostrando es que tiene alguna ley en su corazón, ojo, aquí no quiere decir que es que, mira, a ver, él no conoce a Cristo, pero es muy buena persona, hace unas obras excelentes. Yo creo que Dios lo tiene que aceptar a él. O sea, no está hablando de eso, Pablo lo que les está diciendo es lo que más o menos ya le expliqué antes. Mira, a veces él también cumple con las cosas que son buenas. Así que tú estás en la misma situación que él. Cuando tú quiebras la ley, eres como él. Y él cuando hace lo correcto, es como tú. O sea, pero los dos están quebrados. O sea, yo, toditos estamos quebrados espiritualmente. No le está diciendo, mira, no, sí, cuando hace las cosas buenas, Dios lo cuenta como pueblo de Dios. Nadie puede alcanzar al Señor por sus propios medios. Si así fuera, no hubiese tenido que venir Jesús. O sea, cuando ustedes entienden la profundidad de la muerte de Jesús, se van a entender que no hay manera, así tú te cortes las venas, te desangres, hagas todas las cosas, lo mejor que puedas hacer. Quiero que se lleven esa imagen. Nosotros somos como una copa, ¿verdad? Una copa de agua. Imagínense cuando le dejen caer una gota de tinta. Había cosas buenas, sí, pero todo, o sea, una vez que tú dejas caer la gota de tinta, no puedes hacer absolutamente nada, porque ahí quedó oscurecida esa agua. No hay manera. Unos tienen más tinta, otros menos, pero no hay manera, todo está manchado. Y como Dios es santidad perfecta, no puede, o sea, ante él eso es incompatible, son como las fuerzas del imán, ¿saben? Cuando se contraponen, no hay manera. Entonces, no hay manera de llegar con obras, no hay manera de llegar con buenos sentimientos. Yo conozco personas muy morales, y a veces es su misma trampa, que era el tema de los judíos también. Creen que por hacer cosas buenas, y más en este tiempo en que vivimos, en que hay como que mucha sensibilidad, digamos, hipersensibilidad a veces, creen que es lo correcto, que eso es lo que Dios le agrada. Luego dice en el 27, y el que no está físicamente circuncidado, pero obedece a la ley, te condenará a ti,
que desobedeces a la ley a pesar de que tienes la ley y estás circuncidado. Y aquí uno podría decir, o sea, si yo fallo y una persona que no es del pueblo de Dios me puede juzgar a mí. A ver, no nos compliquemos. Aquí lo que está diciendo básicamente el Señor es un caso parecido al que Jesús plantea en Mateo. ¿Se acuerdan cuando el Señor les dice que la reina del sur y los de Nínive iban a ser testigos contra esta generación, a testiguar en contra de esta generación? ¿Se acuerdan? No está hablando de un juicio literal. A lo que se está refiriendo es a su testimonio, a su accionar. Es como una manera de decir, deberías avergonzarte porque este que no conoce la ley, a diferencia de ti, no sé, actúa mejor que tú o hace cosas mejores que tú de las que tú estás haciendo. Ese es el sentido del versículo. Fíjense, quiero que reflexionemos un poco y esto lo traigamos como que a nuestro contexto, a nuestra realidad. Porque Pablo termina diciendo, porque lo exterior no hace judío a nadie, o sea, parte del pueblo de Dios, en otras palabras. Y estar circuncidado no es una señal externa solamente. El verdadero judío lo es en su interior. Y la circuncisión no es literal, sino la espiritual, la de corazón. El que es judío de esta manera es aprobado, no por los hombres, sino por Dios. Esta es como que la gran lección, el gran cierre de esta sección, ojo, porque si nos quedamos ahí pareciera que Pablo lo que les está diciendo, ser judío no sirve de nada, no tiene ninguna ventaja, como ustedes creen, y no es exactamente lo que él está diciendo. De hecho, en el capítulo siguiente, él va a decir, espérate, yo no estoy diciendo eso que tú estás pensando. Ya en el próximo estudio lo irán viendo. De hecho, esto es como un abreboca, como les dije anteriormente, porque él va a ir desarrollando ideas más ampliamente. Y si mal no recuerdo, en el capítulo 7 es donde amplía el tema. Al final, lo que les está diciendo, ustedes, por más que hagan, nunca será suficiente para llegar a ser agradable para ser perfectos. Por las obras de la ley hay que hacerlas y hacerlas y hacerlas. ¿Se han dado cuenta de eso? A veces nos pasa por encima, bueno, pero ¿qué tanto? Las obras de la ley. Y claro, no es del contexto judío, pero las obras de la ley en ese momento era un sacrificio tras el otro, tras el otro, tras el otro. Terminaba el año, empezaba el año judío y empezaba otro sacrificio. Eso se habla en el libro de Hebreo. No se para nunca. No se detiene, siempre hay que estar haciendo. Por eso es que el autor del libro de Hebreos les dice también, nosotros hemos entrado ya en su reposo. Porque todo eso que era exigido por Dios era mientras tanto llegaba la solución final, que era el sacrificio de Jesús. Y en Jesús está nuestro reposo. A medida que ustedes avancen en la madurez de su fe, y eso creo que nos ha pasado a todos los que llevamos cierto caminar andado en el Señor, se van a dar cuenta y van a como que concientizar más y van a decir, gracias Señor. Porque a medida que pase su andar con Cristo, ustedes se van a dar cuenta que por su propia cuenta no hubiesen podido nunca llegar a ninguna parte con Dios. En ese sentido, en el mismo libro de Romanos, vayámonos al capítulo 7, 6, por favor. Dice, pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen del nuevo pacto, que sirvamos bajo el régimen del nuevo espíritu, faltan los letras, un segundo. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Y hay en otras partes donde dice, la letra mata, el espíritu vivifica. A estas cosas es que se refiere. Entonces yo les quiero hacer una pregunta, o bueno, varias preguntas para que nos las llevemos a modo de reflexión.
Y les pido aquí que, si están un poco ya como que cansados, ya voy a cerrar, quiero que se despierten y escuchen para saber si en realidad hay cosas en donde ustedes deben hacer un análisis, una reflexión, un Señor, tú me estás llamando acá desde hace rato, o estoy entendiendo que esto no lo estoy haciendo bien, o lo hice y no estaba bien de la manera que lo hice. Vieron que cuando hablé de la circuncisión física, la hablé como señal de algo interno. Y a veces hacemos cosas buenas, porque la circuncisión de hecho era cumplir con algo bueno, algo que el Señor había establecido. Pero cuando se hace a partir de allí las cosas sin tener la condición interna, se cae en errores, digámoslo así, e incluso en pecados. Entonces fíjense, nuestro nuevo nacimiento. Nuestro nuevo nacimiento marca, o mejor dicho, es lo que correspondería a esa circuncisión del corazón. El Señor nos hace circuncidado, nos ha quitado nos ha dado un corazón nuevo, nos ha dado un corazón de carne, como dice él, un corazón que siente, que palpita, que está rojito, ¿sabe? Un corazón sano, como el Señor quería desde el principio para la humanidad, y no un corazón negro, duro, terco, de piedra. La palabra piedra perfectamente lo describe. Pero entonces, fíjense, hay personas que hacen una decisión de fe, como les decía yo, pasan al púlpito, un llamado, una campaña evangelística, qué sé yo, y después que pasa eso, o ocurre eso, ya más nunca, o esa persona se quedó allí y está confiada en que porque hizo eso, ya es salva. Yo les invito a que yo creo que, me parece que no es el caso de ustedes, pero incluso no está mal que lo analicemos. Vuelvan la vista hacia atrás de ese momento, vuelvan y digan cómo el Señor ha trabajado en mí, qué cambios han ocurrido en mí, cómo he madurado, cómo se han reflejado esos frutos del Espíritu en mi carácter. Yo les hablé de la moneda. No hay manera que ocurra una circuncisión del corazón y sigan siendo igualitos. No hay manera, porque sería una aberración. O sea, Dios nos quiere como hijos perfectos. Por ejemplo, la marca del bautismo. O sea, aquí muchos estamos bautizados. A los que no están bautizados les dejo ese pensamiento. El bautismo es opcional. Bueno, no, tengo la marca de circuncisión en mi corazón, me podrían responder. Creo que Amelia, mira, eso es tema de interpretación. Yo les acabo de decir que la circuncisión no era opcional para los judíos. El bautismo no es opcional para un cristiano. Porque el bautismo sencillamente es una ordenanza que el Señor nos dejó, que tiene un simbolismo también, que es hablar de un testimonio público. De hecho, vamos rápidamente a Colosenses 2, 11 y 12, cuando fueron bautizados. O sea, en la iglesia primitiva, el bautizo no era algo opcional, era algo que se hacía siempre para dar testimonio público de la fe. Y vaya que en aquel momento era bien contundente ese hecho. No es de repente, ahorita que tenemos tanta libertad religiosa, bueno, sé que hay unos temas allí, pero digamos, nuestro ambiente general no es que, ay, mira, te bautizaste y ya, bueno, no te persiguen, no te botan del trabajo, ¿no? Pero recordemos en el contexto judío cómo era. Para los de su misma sangre, y para estar incluso dentro de un imperio que veía con sospecha a unos locos que decían, mira, Cristo es el rey. Y donde quiera que llegaban se formaba, yo les decía la otra vez el término San Pablera, espero que recuerden de qué se trataba. Formaban alborotos por todo, en otras palabras, o se formaba alboroto por ellos. Le voy a leer algo que me gustó mucho de un predicador. Dice, la circuncisión y el bautismo hacen casi lo mismo que hace una etiqueta en una lata. Si la etiqueta externa no corresponde con lo que hay dentro, algo está mal. Si hay, un momentito, se me fue la hoja. Si hay zanahorias dentro de la lata, tú puedes poner la etiqueta que diga frijoles, pero eso no cambiará lo que hay dentro de la lata. El nacer de nuevo cambia lo que hay dentro de la lata y luego puedes poner la etiqueta apropiada en el exterior. Se dan cuenta que las cosas en orden.
O sea, el caballo no puede ir detrás de la carreta. Lo que yo digo que yo soy no es por lo que yo digo que yo soy, es lo que realmente está dentro, eso es lo que está viendo Dios. ¿Corresponde lo que yo digo que soy con lo que realmente soy por dentro? O sea, ¿el Señor ha circuncidado mi corazón efectivamente o solo lo estoy diciendo que creo que así fue? Y otra cosa que les quiero hacer reflexionar en la Santa Cena, es otra señal externa, se podría leer así como una señal externa, algo que practicamos los cristianos. Yo les pregunto, ustedes, yo, nosotros, ¿celebramos la Santa Cena como a Dios le agrada? ¿O la hacemos así como un checklist? Yo pasé al frente del checklist. Yo me bauticé, checklist. Yo pasé aquí o mejor dicho, practiqué la Santa Cena cada domingo, checklist. O cada inicio del domingo, checklist. Eso no nos hace salvos. La Santa Cena, de hecho, en un tiempo en la iglesia, y eso está explicado, gracias. Eso está explicado en los Corintios, en la carta de los Corintios, era un desastre. O sea, no era como, yo quisiera, eso es como que un deseo mío, yo quisiera que nuestra cena fuera más parecida a la original, y no el tema de la galletita con el jugo, ¿no? Pero bueno, por temas de logística, lo que sea, no es en sí la comida, sino que es lo que representa. Pero en ese momento eran comidas al estilo judío. Eran comidas, como decir un almuerzo, una cena, y hacían un desastre. Unos se emborrachaban, imagínense el vino, qué bueno está esto, otros llegaban muertos de hambre. O sea, lo que menos pensaban era en el simbolismo que tenía el asunto. Y imagínense ustedes, no sé, a mí la lleva aquí 6 horas predicando y ahorita vamos a comer. Yo tengo hambre, me la caída, y llego allá y sirvieron, yo primero, el otro no sé qué, y la cuestión es una comelona a nivel físico, darse el gusto del apetito, de saciar el apetito. Incluso, Pablo los reprende, le dice, ¿qué acaso ustedes no tienen comida en su casa? O sea, son unos muertos de hambre, en otras palabras. ¿Ustedes para qué vienen a emborracharse acá? O sea, eran unos profanos prácticamente. ¿Ustedes no se acuerdan que esto simboliza cuando el Señor fue, esa noche que fue entregado, dijo esto y esto y esto? Y es donde quiero que venga la reflexión. Cuando nosotros tomamos la Santa Cena, cuando estamos masticando esa galleta, ustedes están siendo conscientes que así como nuestras muelas trituran, digamos, ese pan, esa galleta, así fue triturado el cuerpo del Señor pone nombre, en mi caso digo por mí, por Amelia. Y él no tenía que hacerlo. Cuando toma el vino, dice, hagan memoria de mí. Ustedes están conscientes que él botó, ¿se acuerdan cuando lo abrieron de costado? ¿Qué le salió? Agua. O sea, botó, lo que le quedaba ya era el plasma, ya había botado la sangre. Incluso él empezó a sudar gotas de sangre. Eso tiene un nombre en medicina. Bueno, los que estén estudiando de medicina deben saberlo más que yo. Se llegó a tal extremo de estrés y tensión que los vasos capilares se empiezan a romper y se mezclan con el sudor y botaba sangre. Entonces nuestra salvación es gratuita para nosotros, pero no le salió gratis a él. Pagó un precio tan alto. Entonces ahí es donde quiero que reflexionen y podemos aprender de la circuncisión. Sí, son símbolos externos, deben reflejar una realidad interna. Los símbolos externos no construyen la realidad interna. Y al mismo tiempo, cuando yo practico esas ordenanzas, tengo que profundizar y reflejar que al hacerlas, cumplirlas, estoy cumpliendo con el propósito, con el símbolo que implica. Entonces, bueno, una vez estudiado este pasaje, les animo a que se vayan con esas reflexiones, que se vayan con hambre de saber qué es lo que viene a continuación, qué es lo que va a decir Pablo ahora. Pónganse el cinturón, si quieren verlo así, porque Pablo hace mucho esto, está manejando derecho y de repente dobla a la izquierda y te parece, no era por y después dobla y resulta que te vas perdiendo en el camino si no llevas una secuencia lógica, ¿ok? Entonces Pablo es muy profundo en sus escritos, pero hay que ponerse el cinturón para poder entenderlo. Así que bueno, los animo a que se queden con esa hambre, con esa curiosidad, vayan más profundo, no se queden con
con lo que yo digo acá, con lo que dijo fulano acá, que le tocó la semana pasada, la antepasada, que viene después. Su responsabilidad es con el Señor. Tengan hambre por la palabra, marquen, pregunten, vengan con preguntas, averigüen.